se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan. Ahora sí, ya estamos con el analista político Aurelio Argameraz, con su columna de los sábados, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado Trump y los dilemas de Estados Unidos. Hola Aurelio, bienvenido, buenos días. Buen día, Marines, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos, Aurelio. El atentado contra Trump, creo que ha obrado como una especie de caja de resonancia para llamarnos la atención sobre las próximas elecciones de Estados Unidos. Digo esto porque estoy bajo la impresión de que los argentinos tenemos tantos problemas acá que la verdad no hay una predisposición particular para ocuparnos además de problemas ajenos. Pero las elecciones de Estados Unidos solamente con una mirada muy frívola podrían calificarse como un asunto ajeno. En realidad las elecciones de Estados Unidos tienen una importancia universal por el peso que Estados Unidos tiene en la política global. Y estas elecciones tienen lugar en una situación particularmente compleja, porque Estados Unidos y la OTAN, sus aliados europeos y algunos otros que no son europeos, están empeñados en la guerra de Ucrania, en una pugna sorda por la hegemonía global. En general, los que estamos más o menos enterados de lo que ocurre a escala global, sabemos que estamos transitando por un periodo de crisis de la hegemonía norteamericana que resultó después de la caída de la Unión Soviética, constituyendo una especie de mundo unipolar, con Estados Unidos como país hegemónico indiscutible, y que estamos asistiendo a un proceso que puede ser más o menos prolongado, de decadencia de los Estados Unidos, de decadencia de Europa, de pérdida de peso de los países que constituyen la OTAN en la escena global, y como todas las épocas que se caracterizan por una situación de este tipo, asistimos a un cuadro lleno de incertidumbres. En general, entre nosotros, el público más o menos enterado de estas cuestiones, tiene noticias de que Trump, a diferencia de los demócratas, a diferencia de Biden, por ejemplo, no protagonizó, no metió a Estados Unidos durante todo su mandato en una nueva guerra, y está hablando de propugnar la paz. La consigna de Biden más importante es el impulso a la paz, en contraposición al sector profundo de los Estados Unidos, al establishment más consistente de los Estados Unidos, que está embarcado en una especie de carrera bélica
con la intención de frenar el ascenso chino y de golpear a Rusia para dejar a China en una situación de soledad, y está en ese sentido jugando con fuego en la guerra de Ucrania, en una situación donde no se puede descartar que terminemos en un conflicto mayor, incluso que se desate el uso de armas nucleares, que sería una especie de catástrofe humana global, con consecuencias imprevisibles. Ahora, frente a eso, en general leemos o tendemos a leer, los que vivimos en el mundo periférico y los que no alentamos ninguna expectativa positiva, digamos, en este belicismo del mundo imperialista occidental, vemos algunos signos de la política norteamericana en el sector que protagoniza Trump, como indicadores de que podríamos ingresar, en el caso de que Trump gane las elecciones, que parece hoy por hoy lo que tiene más posibilidades de ocurrir, podríamos ingresar en una situación en la cual se busque poner fin a la guerra de Ucrania y desactivar ese conflicto. Trump ha elegido además, cosa que pareciera ser significativa, como candidato a vice, a Vance, un joven de 39 años, autor de una obra que expresa, que se llama Elegía Rural, que expresa un poco el mundo tradicionalista y conservador de los Estados Unidos. Vance ha declarado insistentemente con que Estados Unidos está despilfarrando sus recursos en la guerra de Ucrania, que debe volcar el esfuerzo que está económico y de otros órdenes que está poniendo allí en la recuperación interna de los Estados Unidos, y eso, digamos, parece responder a las inclinaciones de una fracción de la sociedad norteamericana, una fracción con intereses significativos. Sin ir más lejos, un personaje que actualmente tiene una fama particular en la Argentina por sus vínculos con Milei, como Elon Musk, es uno de los contribuyentes de la campaña de Trump. Pero en realidad la gran pregunta es cómo se va a conducir Estados Unidos en un momento de crisis de la hegemonía. Es algo sobre lo cual se pueden hacer valoraciones, pero es demasiado complejo hacer un pronóstico o jugarse a una afirmación futurológica. Yo recordaba en estos días, pensando en este problema, que alguien tan agudo en su capacidad de análisis como Trotsky, en los años 30, se atrevió a pronosticar una posible guerra entre Gran Bretaña y los Estados Unidos por la hegemonía global. En ese momento Gran Bretaña era un imperio universal en decadencia, que había visto menguado su poder después de la Primera Guerra Mundial, en manos de Estados Unidos, y no era un desatino
puede parecer muy desatinado hoy, visto retrospectivamente con el diario del lunes, pero no era un desatinado pensar que ese conflicto pudiera terminar en una guerra abierta entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Si eso no ocurrió, en alguna medida, pienso yo, ya no estoy ya citando a Trotsky, en alguna medida posiblemente obedezca a la sabiduría política, que es un valor imposible de desconocer en la dirigencia británica, que supo reconocer que digamos que su hegemonía global había finalizado, y que tenía que buscar un reacomodamiento en la cúspide del poder, pero en un lugar secundario, para no cometer un acto de desatino, que seguramente eso hubiera sido un enfrentamiento bélico con los Estados Unidos. Trump, en ese sentido, uno podría pensar que parece inclinado a no transformar la lucha por impedir el desplazamiento de los Estados Unidos de la hegemonía global, de una hegemonía indiscutida, porque en tal caso lo que por lo menos inmediatamente se está planteando no es el relego de Estados Unidos a un lugar secundario, sino una situación de multipolaridad, donde Estados Unidos sería un factor de hegemónico considerable, pero de ninguna manera el actor que decide. En ese sentido, digo, las manifestaciones del propio Trump, que están hablando de llevar la paz, de poner término a la guerra de Ucrania, los puntos de vista del propio candidato a vicepresidente, parecieran un motivo para generar una expectativa favorable. Pero no es claro, porque en realidad Estados Unidos no tiene en este momento una opción que pudiéramos llamar óptima. Tiene que elegir entre dos males, entre dos situaciones, ninguna de las cuales puede satisfacerlo plenamente, porque Estados Unidos viene de ser el país mundialmente hegemónico después de la caída de la Unión Soviética, y de un rol en la economía global que, para que el oyente tenga una idea de la magnitud de la caída, en los años 50, a mediados del siglo pasado, Estados Unidos tenía un producto bruto que era la mitad de la producción de todo el mundo. Entonces, y hoy anda alrededor del 20%. Y si alguien le hubiera dicho a un dirigente norteamericano en la década del 50 que iban a tener que establecer tarifas aduaneras gravísimas para poder impedir que la industria china de automóviles eléctricos les despedace la producción industrial automovilística, creo que un norteamericano de esa época hubiera sonreído como si estuvieran haciéndole un chiste. Y eso es lo que acaba de ocurrir y es algo que además, si bien es una medida tomada por Biden, ya Trump había tomado medidas proteccionistas durante su mandato, y sigue considerando que China, Rusia e Irán son los enemigos fundamentales que tienen que enfrentar. Entonces,
eso no descarta, por supuesto, la posibilidad de que efectivamente Trump ponga fin a la guerra de Ucrania, con lo cual lo hiciera por los motivos que sea, estaría haciendo un servicio al género humano, por lo menos sacándonos de del peligro inmediato de una guerra nuclear, que es en lo que puede terminar esa guerra. No, esa guerra persigue por parte de Occidente y la OTAN una derrota rusa que le sirva para desmembrar a Rusia, para fragmentarla y para transformarla en un coto de caza semicolonial. Entonces, en realidad, Rusia se está jugando su presente y su porvenir en esa guerra. Y de alguna manera, aunque esté en una posición más distante, China también sabe que se juega su suerte allí. Entonces no es un conflicto que pueda despacharse fácilmente con la conformidad de todos. Yo veía una foto de Zelensky en un momento de encuentro con Trump, donde Zelensky, no sé, a lo mejor es una cosa casual, pero tiene cara de chico al cual lo han mandado al rincón a hacer penitencia. Y creo que la fórmula de la paz en Ucrania no puede ser otra que el reconocimiento de que Rusia es el poseedor de los sectores de los cuales más o menos se ha hecho dueño durante la guerra, toda la zona del Donetsk, toda la zona del este de Ucrania, que además es una zona de población rusa que habla ruso, y que ha sido desde el 2014 en adelante masacrada por los nazis ucranianos. Toda esa situación, más la amenaza de que Ucrania se incorporaría a la OTAN y llevaría las bases de la OTAN prácticamente la frontera rusa, es la que determinó el inicio de la guerra, la reacción rusa. Ahora, creo que de allí a embellecer a Trump, como ha pretendido gente como Guillermo Moreno, que directamente lo ha declarado peronista, cosa que da más risa que otra cosa, que es un pecado que no podemos cometer. Los latinoamericanos no podemos ignorar, por ejemplo, que Trump estaba gobernando cuando Estados Unidos impulsó el golpe militar contra Evo Morales. No podemos ignorar que se involucró a través de las iglesias pentecostales en la campaña a favor de Bolsonaro. Y no podemos olvidar, aunque no se trate de un patriota latinoamericano, sino medio oriental, que fue el promotor del asesinato de Soleimani, el militar, el general iraní. Lo que no podemos olvidar, en definitiva, los argentinos, los habitantes del mundo semicolonial, del mundo periférico, es que el mundo está dividido en países imperialistas y países coloniales y semicoloniales, que los primeros viven a costa nuestra, extrayéndonos plusvalía o renta colonial, y que no podemos esperar en el mundo hegemonizado en el sector mundial hegemonizado por Estados Unidos, que aparezcan gobiernos que tengan una mirada comprensiva hacia nuestras necesidades y nuestros intereses. El mundo imperialista es
como bloque un mundo imperialista. Lo prueba, por ejemplo, el hecho de las declaraciones recientes de Starmer, el laborista inglés que ha ganado las elecciones, y que hipotéticamente significaría un triunfo de la izquierda moderada británica, y lo primero que ha hecho Starmer es declarar que está de acuerdo con que Ucrania use las armas que le provee Occidente, entre otros Gran Bretaña, para atacar a Rusia en su propio territorio. Entonces, del mundo imperialista vamos a ver en todos los casos unánimemente gobiernos imperialistas, y ese es el caso de Trump. Ahora, repito, si por las razones del reacomodamiento interno de los Estados Unidos a una situación en la cual ha menguado su poderío y carece ya de recursos ilimitados, y en consecuencia tiene que elegir entre tirar miles de millones de dólares en la guerra o dedicarse a reconstruir la economía y la sociedad norteamericana, eso, aunque fuese una finalidad estrictamente interna de un gobierno estadounidense, sería de alguna manera un beneficio para el mundo, para el resto del mundo. Bueno, interesantísimo realmente, Aurelio, Como... Sí. No podemos hacer pronósticos. No. Pero sí considerar cuáles son los factores que están en juego. Claro. Bueno, sí, un cambio de centro de gravedad del mundo, si se quiere, ¿no? Definirlo así, está ahí. Bueno, te mando un abrazo, Aurelio, gracias, muchas gracias por tu aporte. Bueno, hasta el sábado que viene. Chao, Aurelio, hasta el sábado. Hasta el sábado. Nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local.